Considera aquel que siendo igual a Dios se despojó. Considera aquel que semejante al hombre descendió. Considera aquel que se encarnó y debilidad sufrió. Considera aquel que fue tentado en todo y no pecó.
Muy buenas noches, hermanos. Vamos a iniciar el estudio que tiene que ver con la carta a Tito. Es importante notar que cuando pensamos en este estudio, tenemos que remitirnos a lo que ya nuestro hermano José ha compartido el mes pasado, que tiene que ver con la comunión como un aspecto imprescindible en la vida del creyente. Sabemos que las cartas pastorales, las cuales incluyen primera a Timoteo, segunda a Timoteo y a Tito, son llamadas así principalmente porque van a tener instrucciones de parte del apóstol para la conducción de la iglesia local donde se encuentran estos hermanos. Pero al mismo tiempo es importante saber que esta enseñanza va a trasladarse hasta nuestro tiempo, hasta nuestros días, y poder también aprovechar esa instrucción. Sabemos que la iglesia eh, se conduce a través de la palabra de Dios, por la guía del Espíritu Santo y utilizando a las autoridades delegadas que justamente el Señor pone, que son los ancianos. De manera que esta carta a Tito va a tener una particularidad muy especial dentro de estas cartas pastorales, porque Tito no es un hermano que sea mencionado allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles por Lucas. Es un hermano que, si bien está incluido en las tareas, pero no es mencionado específicamente. Sin embargo, el apóstol Pablo da eh, cuenta de él y podemos hacer un seguimiento de su ministerio, de su carácter espiritual, a través de las cartas que Pablo escribía. Pero antes de ello, vamos a comenzar con una imagen que les voy a compartir, que tiene que ver principalmente con lo que estamos a punto de ver en esta noche. Tiene que ver con el relato de un libro muy conocido por nosotros, que es El progreso del peregrino, de Juan Bunyan, pero en su segunda parte, que es La peregrina, Juan Bunyan va a tomar justamente una escena que estamos viendo allí en esta imagen, que es importantísima para dar una introducción a esta carta. Eh, Allí el pasaje que está incluido del Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 27, dice de esta manera: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Es importante ver cómo la exhortación tiene que ver con trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Todo lo opuesto a lo que la imagen nos está señalando. Dice el libro de la peregrina en esta escena que vemos allí de esta forma: cuando los peregrinos hubieron meditado debidamente en el significado de estas cosas, intérprete los condujo a una habitación en la que había un hombre que no podía mirar sino hacia abajo, teniendo en la mano un rastrillo, al paso que encima de él se veía uno que, llevando en su mano una corona celestial, se la ofrecía en cambio de su rastrillo. Pero el hombre, sin alzar los ojos ni poner atención en ello, seguía escarbando entre la paja, las astillas y el polvo del suelo. Cristiana, se me figura que comprendo algo del significado de esto. Es la figura de un hombre mundano, ¿no es verdad? Intérprete.
has acertado bien, y su rastrillo pone de manifiesto su mente carnal. Este que veis prefiere más ocuparse en recoger pajas y basura que escuchar a aquel que lo llama desde arriba, ofreciéndole la corona celestial, y sirve para mostrar que el cielo para algunos no es sino una fábula y que las cosas materiales se consideran como las únicas sustanciales. El hecho de que el hombre no puede mirar sino hacia abajo es para enseñarnos que las cosas terrenales, cuando se apoderan del espíritu del hombre, alejan su corazón de Dios. Cristiana, líbreseme de este rastrillo. Intérprete, esa petición ha quedado arrinconada hasta ser casi olvidada. Apenas uno entre 10.000 profiere la súplica: no me des riqueza. Pajas, astillas, polvo son las cosas de gran actualidad para la mayoría de los hombres. Cristiana y misericordia llorando. Ay, sí, es demasiada verdad. Esta es la escena que nos presenta esta imagen. Y decíamos, al mismo tiempo, nos habla de todo lo opuesto que va a suceder con, con la consideración a las cartas pastorales. Allí en la introducción, para los hermanos que no han tenido la posibilidad de leerla, la introducción a las cartas pastorales dice de esta manera: ellas nos presentan maravillosamente un espíritu de colaboración, servicio y abnegación con un sublime esplendor. Estamos acostumbrados a ver al apóstol Pablo en el rol del siervo de Jesucristo, pero lo que no siempre es considerado es que junto a Pablo estaba un equipo de hermanos con el mismo sentir en cuanto al Señor y la obra. Cuando Pablo escribe su carta a los Efesios, en el capítulo 4, exhorta a que solícitamente sea guardada la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, en referencia a todos los aspectos vinculantes y comunes a cada uno de los cristianos, es decir, un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Las cartas pastorales muestran a hombres y mujeres con este tipo de solicitud y que, creyendo en Jesucristo, trabajaron, se esforzaron, sufrieron, se gozaron y todo su peregrinaje apuntó a vivir por y para el Señor Jesucristo. Decíamos, la carta a Tito es una carta muy, muy especial. En referencia a lo que Timoteo nos dice, o el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, vemos allí que en la carta a Timoteo se pone un acento muy particular en lo que es la vida de la iglesia. La iglesia como estandarte, como baluarte de la verdad, hablándonos de esa condición alta, de ese llamado altísimo que tiene la iglesia de Cristo en relación a este mundo. Pero en la carta a Tito va a hacer también un acento en lo que es la necesidad de una iglesia organizada, de la organización de la iglesia, del orden establecido para la iglesia, y que en consecuencia por la falta del orden se van a producir diferentes hechos. Es por eso que el apóstol va a poner allí, desde el saludo mismo que hace en la introducción de la carta, un acento sobre la importancia que tiene justamente el servicio y por supuesto el orden dentro de la iglesia. Vamos a hacer solamente una mención para los hermanos que no tienen los apuntes, pueden solicitarlo y se les va a enviar por vía de WhatsApp
y en un formato de PDF, y vamos a considerar el primer capítulo de la carta a Tito, capítulo 1, dije bien, versículo 1. Entonces buscamos la carta a Tito, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Notemos aquí que hay una división natural dentro de esta carta, y la primera parte tiene que ver con el saludo. Este saludo que es importantísimo porque, decíamos, contiene eh, doctrina importantísima, eh, con la cual nos deja ver justamente el propósito también de la carta. Dice así la palabra de Dios. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Este párrafo con el que inicia, que es un saludo muy especial porque es uno de los más largos que Pablo va a realizar a lo largo de sus cartas, contiene, decíamos, una carga importante de doctrina. En primer lugar, Pablo no se presenta como un hombre importante, más allá de que por supuesto lo fue, pero Pablo tampoco considera todo lo que podía decir acerca de él humanamente hablando. Recordemos que uno de los peligros, de acuerdo a lo que también está en las notas, eh, uno de los peligros que acechaba a la iglesia tenía que ver con aquellos hombres judaizantes que pretendían perturbar la fe de los hermanos, señalando que no era suficiente la fe depositada en la persona y en la obra de Cristo, que también era necesario cumplir la ley, de manera que ellos pretendían imponerse. Aún trataron de hacerlo con Tito justamente. Recordemos que la palabra nos señala que exigían que Tito sea circuncidado. Sin embargo, a diferencia de Timoteo, que Timoteo tenía eh, una madre judía, y por la necesidad justamente de no ser tropiezo y de no ser estigmatizado por los judíos, se accedió a la circuncisión y para poder realizar un ministerio libre. Sin embargo, en el caso de Tito, él era un gentil, de manera que si Pablo o los hermanos o aún Tito accedía a esta circuncisión, iban a estar avalando la necesidad de esta práctica que había quedado atrás, había quedado abolida en su significado espiritual. Es por eso que cuando vemos allí, en este aspecto, Tito no fue circuncidado, sino que, eh, por supuesto, eh, todo lo contrario, permaneció tal y como estaba. Nos dice el versículo 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Habíamos señalado que Pablo podía haber, eh, él podía haber presentado diferentes tipos de, eh, podríamos decir, capacidades o condiciones que le daban a él una relevancia mayor a todos aquellos que pretendían ser grandes en medio de la iglesia allí en Creta.
particularmente de los judaizantes, que ellos ponían sobre relieve su condición de practicantes del judaísmo o de guardadores de la ley o cumplidores de la ley, ¿no es cierto? Sin embargo, Pablo, allí, por ejemplo, en la carta que escribe a los Filipenses, capítulo 3, de los versículos 4 al 7, él va a decir, siempre con ironía, que si aquellos hombres decían tener algo en que jactarse, Pablo mucho más. Y va a mencionar, por ejemplo, que Pablo había sido circuncidado al 8º día, es decir, que no era un judío prosélito, es decir, un judío convertido de grande al judaísmo, sino que desde su nacimiento estuvo apegado a la ley. También va a mencionar que es del linaje de Israel, es decir, descendiente de Abraham por medio del hijo menor de Isaac, es decir, Israel. Eh, Notamos allí que Pablo va a decir del linaje de Israel y dice o menciona el nombre de Israel y no de Jacob. Esto tiene un profundo significado porque marcaba su pertenencia al pueblo del pacto y por supuesto al nombre que traía la bendición después de la lucha con el ángel, allí en Génesis 32, 28. Pero también dice que es de la tribu de Benjamín. Benjamín fue el único hijo nacido en la tierra prometida. De, este, de esta tribu salió el primer rey, recordamos que fue el primer rey de la nación, fue Saúl. También era la tribu de la fidelidad que se había mantenido unida a Judá en la división del reino, allí en el libro de Primera Reyes 12, 19. También Pablo puede señalar de él diciendo, soy hebreo de hebreos, habla de su relación con las tradiciones que había permanecido, a las cuales había permanecido fiel dentro del sistema social y religioso de su pueblo, fiel aún a la lengua que hablaba. Esto también lo vemos en Hechos 21:40. Muchos judaizantes no podían o no sabían hablar ni leer el arameo. En su mayoría, estos judaizantes eran llamados griegos por su procedencia y nacimiento, y también porque solo sabían griego. También Pablo dice, en cuanto a la ley, fariseo. Pertenecer a este grupo implicaba vivir el ideal fariseo. Hechos 23:6. Buscaban los fariseos la perfección religiosa mediante el cumplimiento estricto de la normativa legal de las tradiciones. En cuanto a celo perseguidor de la iglesia, y con esto nos basta leer 2 pasajes para ver realmente el ímpetu, la furia que Pablo, antes de ser encontrado por el Señor, tenía en contra de los cristianos. Hechos 9:1 y también Hechos 26, 9 al 11. Continúa, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible, desde una perspectiva humana, errónea y literalista en su interpretación de la ley. Es decir, en cuanto a guardar tradiciones, a esa interpretación errónea y literalista, nadie podía decirle nada, porque era realmente irreprensible en esa conducta. Él podría haber dicho todo esto de él en esa introducción, sin embargo, va a ser todo lo opuesto. Ahora Pablo, eh, en contraposición a aquellos que se mostraban como hombres grandes e importantes, va a decir de él, Pablo, esclavo de Dios. La expresión doulos, en el griego, koiné, nos habla justamente de un esclavo, de la condición más baja, lo más bajo. El hermano Samuel Pérez Millos explica que doulos no era un término que se usaba para hablar
de quienes estaban al servicio de algún dios, sino que señalaba un estado social en oposición a hombres libres. Allí tenemos las citas que nos da el hermano en 1 Corintios 7:21 y capítulo 12, versículo 13. Es decir, llamarse esclavo no tenía que ver con una posición dentro de un culto a algún dios en aquella época, sino que tenía que ver con una condición social. Era alguien de la condición más baja dentro de la sociedad y que estaba limitado en toda su voluntad, en todo su actuar, por un amo, por un señor al que debía servir con fidelidad. Y Pablo se presenta de esta manera: Pablo, esclavo de Dios. Pero también dice, eh, apóstol de Jesucristo. Y apóstol, desde el original, que es apóstolos, significa enviado. Ya el Señor Jesucristo, hablando con Ananías, hace referencia a Pablo y de qué manera era necesario que él lleve el Evangelio delante de reyes y personas eminentes. Allí en Hechos, capítulo 9, versículos 15 y 16, Cristo lo envía. De manera que podemos ver en Pablo aquel siervo por amor y apóstol por designación divina. El pasaje de primera a los Corintios capítulo 15, versículo 10, da cuenta de la conciencia que tenía Pablo de esta condición. Y dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Es decir, no era algo que Pablo enarbolaba, no era algo que él pusiese como algo relevante conseguido por él, como un mérito suyo, sino que Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Es decir, dando gloria a Dios, dando ese reconocimiento a que Dios es quien hizo de él, por gracia, lo que era Pablo. Y en ese aspecto, continúa diciendo el pasaje bíblico, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Es importante ver cómo en otra versión, en la nueva traducción viviente, dice así: fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Es decir, tanto la condición de siervo como la condición de apóstol o enviado, comisionado, estaban allí cumpliendo o eran el cumplimiento de aquella comisión que Jesucristo había dejado a los suyos. Ustedes recuerden que la gran comisión dice, id y haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Y Pablo justamente está haciendo referencia a esto, que él ha sido enviado para proclamar la fe, para anunciar el Evangelio. Recordemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo de anunciar el Evangelio, también para instruir en el Evangelio. Esto es importantísimo, hermanos, porque el Evangelio no solamente es el anuncio del rescate de una vida de excesos o de una vida hundida en el pecado para ser mejorada o liberada de los excesos del pecado o de las consecuencias del pecado, sino que es un rescate, ¿no es cierto?, de la oscuridad del pecado para ser puesto como un emblema de la gracia de Dios y resplandecer de esa misma manera. Es por eso que no solamente consta de anunciar la fe, anunciar el Evangelio para aquellos que van a recibir este Evangelio y van a ser salvos por la fe en Jesucristo,
sino también para instruirlos dentro del Evangelio. Y el Evangelio también es instrucción, no es solamente salvación de una condenación, sino que es instrucción para manifestar la vida o la nueva vida que ahora eh, se asienta o permanece en el cristiano. Y nos dice de esa forma: el versículo 2 nos continúa diciendo: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Hermanos, cuando pensamos en esto y vemos que la condición que Pablo tenía no era para servirse a sí mismo o servirse de los hermanos, sino para servirles a ellos. En otra ocasión Pablo va a escribir: con mayor gusto yo voy a gastar de lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vosotros, aunque amándoos sea amado, aunque amándoos más sea amado menos, escribiendo a los Corintios. Y esta es la proyección y esta es la perspectiva con la que Pablo va a trabajar. Dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, va a instruir a aquellos hermanos, no solamente en la proclamación del Evangelio, sino también en la pedagogía que va a ejercer al instruir a los hermanos en todo lo que corresponde a esa vida nueva que está en ellos. El versículo 3 dice: y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Pablo proclamaba el Evangelio donde iba, eso lo sabemos perfectamente, pero va a señalar que esta proclamación del Evangelio, dice, tiene como iniciativa Dios. No es Pablo, es Dios. La salvación viene de Jehová. Y aquí el pasaje nos dice: a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Me fue encomendada. Hermanos, qué hermoso es pensar que esta tarea de Pablo fue cumplida en una actitud de siervo y en una solicitud de alguien que fue enviado, comisionado, y lo hizo siempre en el modelo más alto que puede tener un cristiano, que es justamente el modelo de la persona del Señor Jesucristo, aquel que vino a servir y no a ser servido, aquel que vino a realizar el servicio más grande que el hombre pudo haber recibido, que es la obra de redención. Como sabemos, Cristo es el que se entrega, es decir, la entrega es el marco dorado de esta obra de redención. El Padre entregando a su Hijo, el Hijo entregando su vida por nosotros, por pecadores. Dios habría tranquilamente glorificado su nombre ejerciendo la justicia sobre nosotros los pecadores, enviándonos a esa condenación justa para nosotros. Pero Él quiso mostrar gracia y la palabra dice que Él nos amó primero. Y de esa manera Pablo está actuando o está realizando esta presentación, en que él como siervo de Dios y enviado de Jesucristo va no solo a anunciar el Evangelio, sino a instruir en el Evangelio, para la esperanza, para una esperanza de la vida eterna, es decir, para una profundización de lo que Dios ya ha hecho en su vida, de esa calidad de vida que ahora tienen los cristianos, que no es una vida mejorada, no es su misma vida, pero un poco más arreglada, sino que es la misma vida de Cristo en el creyente. Es Cristo
siendo reflejado o siendo manifestado en la vida del creyente, tal como Pablo va a escribir a los Gálatas cuando dice allí en el capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y todo lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, el norte, el parámetro y la proyección es Cristo. Mi vida es Cristo. Y eso es lo que Pablo está señalando allí. El, como hemos leído en el versículo 3, nos dice eh, que nos fue encomendada por mandato de nuestro Dios, de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero Hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Tito era un hermano muy, muy particular, diferente y muy diferente a Timoteo. Timoteo se nos perfila allí en la palabra de Dios por lo que Pablo dice de él, por lo que los rasgos allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles nos señalan que era un hombre joven, eh, un hombre delicado de salud, un hombre que, ¿no es cierto?, eh, más bien eh, buscaba esa tranquilidad, si bien era un colaborador eficaz y por supuesto idóneo para el ministerio, sin embargo difiere de Tito en que Tito o a Tito Pablo le encarga tareas que a Timoteo no, por ejemplo. Vemos allí en las notas que Tito es enviado por Pablo a corregir aspectos allí en la iglesia en Corinto. Y recordamos o sabemos perfectamente qué condición espiritual tenían los corintios. Y vemos que el resultado de su ministerio allí en medio de los hermanos en Corinto fue exitoso, al punto que Pablo recibe una tranquilidad enorme al poder ver que Tito volvía, y no solamente que volvía, sino que volvía eh, señalando que él había sido exitoso, la tarea que habían iniciado allí entre las cartas de Pablo, la asistencia de Tito, junto a otros hermanos allí en Corinto. De manera que los hermanos en Corinto pudieron arrepentirse y volver nuevamente a ser guiados por la palabra. Es por eso que vemos que a Tito se le encargaban tareas, podemos decir, de esa magnitud. Y ahora Pablo va a señalar aquí en el versículo 5, diciendo de esta manera, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Es importante ver que la raíz de los problemas tenía que ver con una iglesia que no estaba en orden. Sabemos que Pablo y Tito estuvieron por un tiempo allí. Sin embargo, Pablo tuvo que viajar, salir de allí, pero lo dejó a Tito en ese lugar. Y sabemos que justamente el apóstol Pablo da cuenta de cuál era la actitud de que había influenciado a muchos hermanos allí, cuál era el carácter de muchos hermanos que estaban allí y también de aquellos que diciendo ser hermanos eran opositores, es decir, los judaizantes, que se habían introducido en medio de los hermanos, estaban allí en la iglesia produciendo desorden. Y todo esto tenía como raíz, decíamos, la falta de ese orden establecido por la palabra. Y Pablo va a señalar diciendo aquí, por ejemplo, en la traducción, nueva traducción viviente, dice, te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí,
y nombrar ancianos en cada ciudad tal como te lo indiqué. Es decir, la obra que se había empezado eh, había sido encomendada a Tito para que pueda ser finalizada. Y tenía nada más y nada menos que eh, esta tarea de instruir a los hermanos, enseñar a los hermanos y que por supuesto a través de esa enseñanza se pudiese reconocer a aquellos que iban a ser puestos como eh, ancianos en aquel lugar. Esto no tenía que ver con un parecer personal de Tito o una cuestión de algún tipo de idea que tenga Tito, sino que Pablo va a establecer claramente allí lo importante que tiene que ver los aspectos de aquellos que van a ser ancianos. Y por ejemplo, dice uno de los primeros aspectos a considerar, para que completes la tarea, y dice, y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Notamos allí, en primer lugar, pluralidad. Eh, estamos acostumbrados y en algún aspecto hasta naturalizamos en nuestro tiempo la imagen del pastor. Se habla mucho del pastor, ¿no es cierto? Y de aquel pastor encargado de una congregación, pero pastor en el sentido de título, en el aspecto de que es aquel quien va a ordenar todo y va a tener preeminencia en las decisiones y su palabra difícilmente puede ser cuestionada porque es el pastor. Este no es un modelo que vemos ni en esta carta ni tampoco en la carta a Timoteo, sino que en primer lugar hay pluralidad de ancianos, es decir, son varios, pero al mismo tiempo, no porque la palabra nos señale pluralidad, debían entrar cualquiera de ellos, o no se ponía un acento en quién iba a entrar allí, sino que por el contrario, se debía observar, justamente como nos dice en las notas, aspectos en la vida familiar, en la vida congregacional y en la vida personal, como así también en su ministerio. Allí la nota nos dice que valore y sostenga e impulse el valor de la palabra de Dios. Eh, y comienza el apóstol a señalar estos, podemos decir, estas condiciones espirituales. El versículo 6 dice que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Y vuelve a repetir en el versículo 7, porque es necesario. Y cuando la palabra pone énfasis allí, necesario, es algo que no puede ser eludido, es algo que no puede ser pasado por alto porque es necesario con todo el peso de la expresión. Y dice, es necesario que el obispo sea. Y tanto anciano como obispo son dos términos que hablan de la misma persona, eh, podemos decir, en un enfoque diferente de su mismo oficio. El anciano nos remite a experiencia, a madurez, nos remite a seriedad. En cambio, el obispo, desde el original que es episcopos, nos habla de uno que es supervisor, en el sentido que mira o tiene una visión más alta para el cuidado, para justamente o con motivo del cuidado de la grey. Es aquel que va a mirar por encima
no de los hermanos, sino de las situaciones, para mirar si se acerca algo que puede afectar la tranquilidad, el crecimiento, la unidad en medio de la congregación, o también para avisorar dónde está el alimento. Recordemos que pastorear, tal como el apóstol Pedro señala diciendo de esta manera, eh, que deben ser solícitos en ver y el ver en el estado en el que están las ovejas. También nos señala allí que qué tipo de oficio es, que es pastorear, es decir, buscar esos pastos o ese alimento y ese ámbito donde se pueda o la grey pueda reposar con tranquilidad, pueda encontrar el alimento necesario y todo lo que le haga bien. Por supuesto, con el cuidado de todo aquello que pueda amenazar la tranquilidad del rebaño. Entonces son estas dos palabras, anciano y obispo, o episcopo, o supervisor, son sinónimos del mismo oficio. Episcopo es algo muy particular porque, decíamos, nos habla de un supervisor, pero no en el sentido que hoy se entiende supervisor. Cuando se habla de supervisor, por lo general se tiene un cierto resquemor de decir, bueno, nos están mirando, nos están vigilando. No, de ninguna manera. El sentido bíblico de supervisor es aquel que mira para ver lo bueno o lo malo que puede afectar eh, positiva o negativamente a la congregación y dirigirse allí o retirarse de allí. Entonces, los ancianos tenían que tener justamente esta condición y repiten dos oportunidades irreprensible. Es importante notar esta expresión. El hermano Felipe Espósito, en su libro Ancianos, va a tener una definición muy práctica, muy clara acerca de este requisito y nos señala diciendo, irreprensible, es necesario que el obispo sea irreprensible. La frase es necesario eh, expresa un requisito indispensable. Describe a una persona que posee una buena referencia, pero merecida. Más abajo nos dice, su raíz, de la palabra irreprensible, significa entonces no ser tomado de arriba, no ser tomado por sorpresa, o más sencillamente, que no puede ser sorprendido, que no puede, que no se puede agarrar, que no puede ser censurado, de ser un hombre al cual el adversario, que siempre está dispuesto a criticar y condenar, no pueda acusar con fundamento. Es decir, una persona irreprensible también lo va a señalar allí el hermano, no es alguien que hable de perfección o ser, ¿no es cierto?, infalible, sino justamente de que esta persona con seguridad puede llegar a ser criticada, pero dice no va a haber fundamento, porque es irreprensible, porque no tiene de dónde ser tomado, sorprendido, agarrado. Y vemos allí que en esta expresión que se repite irreprensible, nos señala este tipo de persona, una persona con una característica muy particular, es decir, alguien que puede realizar su ministerio con tranquilidad, sin esperar que nada le caiga por sorpresa o ninguna acusación prospere, porque su vida es eh, transparente. Continúa diciendo el versículo 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible,
como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. La nueva versión, la nueva traducción viviente dice de esta manera: un anciano es un administrador de la casa de Dios y debe vivir de manera intachable. No debe ser arrogante, ni iracundo, ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero. Al contrario, debe recibir huéspedes en su casa con agrado y amar lo que es bueno. Debe vivir sabiamente y ser justo. Tiene que llevar una vida de devoción y disciplina. Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen que están equivocados. En todo esta gama de requisitos nos plantea necesariamente la dirección, la guía y el gobierno del Espíritu Santo en estas personas. Los ancianos principalmente son personas que son guiadas, que son gobernadas y que son instruidas justamente por el Espíritu Santo para realizar una obra que supera a cualquier persona. Porque recordemos que el anciano no es aquel, o los ancianos no son aquellos que se ponen sobre los hermanos, sino que van a servir a los hermanos, aquellos que van a estar entre los hermanos sirviendo a los hermanos. Y este es un concepto totalmente opuesto a lo que el mundo entiende. El mundo, Satanás, tiene una proyección piramidal. Todo tiene que tener eh, una perspectiva ascendente. En muchas sectas hoy por hoy han salido neo apóstoles, neoprofetas, eh, que se encolumnan poniéndose por encima de los demás. Tácitamente están promoviendo una iglesia de personas eminentes y personas comunes. Y por supuesto nadie quiere ser común y quien más, quien menos quiere llegar a tener algún tipo de posición en esa estructura piramidal. Eso es algo totalmente opuesto a la palabra de Dios. El anciano o los ancianos están entre los hermanos, no están sobre los hermanos. Aún el apóstol Pedro, cuando habla en su carta, allí dice a los hermanos ancianos, yo anciano entre ellos. Y es hermoso pensar que los ancianos son siervos, son esclavos de Dios, son siervos de Dios para servir a los hermanos. De manera que se cumple lo que el Señor Jesucristo decía: aquel que quiera ser primero tiene que ser el último, y aquel que quiera tener algún lugar tiene que servir primero. Hermanos, esto se condice tremendamente con la palabra, porque en primer lugar el apóstol está diciendo a aquellos que ya estén mostrando estas condiciones espirituales, a aquellos que ya estén manifestando esta obra del Espíritu en sus vidas. Ellos deben ser reconocidos como ancianos. Es muy diferente a lo que alguna vez se escucha practicar, de que en primer lugar se espera una nominación para recién comenzar a leer la palabra o a estudiar la palabra o comenzar a visitar
o comenzar a trabajar o a alentar, eh, ¿no es cierto? Ese no es el modelo bíblico ni el modelo apostólico. El modelo apostólico, tanto en la carta a Timoteo como en la carta a Tito, es que los que van a ser reconocidos como ancianos ya están siendo guiados, siendo gobernados y siendo impulsados, ayudados por el Espíritu Santo para realizar esta tarea, aunque no sean nombrados. Ellos ya están mostrando en su vida personal, familiar, congregacional, social, este tipo de condiciones espirituales. Aún vemos que justamente como decía el hermano Roberto Ochoa, en aquel retiro para ancianos y colaboradores y sus esposas en la ciudad de Humahuaca, el hermano Roberto hacía un énfasis claro cuando eh, leía aquel pasaje que nos dice, el que anhela obispado, buena obra desea. Y el hermano ponía énfasis en esta expresión, buena obra desea, hermano. No dice en la escritura, el que anhela obispado, buen título desea, o un buen lugar desea, sino buena obra. Es decir, en primer lugar, es un impulso espiritual, no es un impulso antojadizo de la persona de querer ser anciano para ser visto, para compensar logros que no ha tenido en otro aspecto de su vida, sino que es impulsado por el Espíritu y por supuesto preparado por Él con las condiciones necesarias, evidentes en su vida, en su familia, en su congregación y en la sociedad. Estas condiciones son evidentes porque justamente es la vida de Cristo que se manifiesta en él y es la guía del Espíritu Santo que está obrando en él y a través de él. De manera que cuando Pablo advierte acerca de esto, vemos que el versículo 7 también, el versículo 10 nos dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Notemos que el apóstol no es ajeno a la problemática y justamente frente a la carencia de un orden escritural y de un gobierno espiritual por una, por justamente por los ancianos en una congregación, es que se levantan estos hombres audaces, estos hombres que no tienen este temor, ni tienen este sentir de servicio, ni tampoco tienen este deseo de servir a sus hermanos, sino más bien dice, son hombres contumaces, es decir, que no aceptan reproche alguno, que no muestran ningún tipo de arrepentimiento frente a fallas, frente a negligencia. Igualmente dice habladores de vanidades, es decir, muestran más carisma que contenido escritural. Y por supuesto, cuando nos dice habladores de vanidades, vemos que tanto a Timoteo también se le da esa advertencia que no escuche fábulas ni cuentos de viejas, dice allí el apóstol Pablo. Es decir, que no preste atención a todo ello, que sencillamente traen contienda. Y aquí nos dice habladores de vanidades, contumaces y engañadores, es decir, personas que no están para servir, que no tienen el mínimo deseo de servir, ni tampoco han sido puestos por el Espíritu Santo, ni por supuesto han dejado
que el Espíritu les prepare, y muchos de ellos ni siquiera son hermanos, pero sí son audaces para pretender esos lugares, sí son audaces para, como dice aquí el pasaje, para eh, eh, dice muchos consumaces, habladores de vanidades, eh, y engañadores, mayormente los de la circuncisión, porque aún hay muchos consumaces, contumaces. Entonces vemos allí que dice a estos hombres, o estos hombres son los que osadamente, son los que audazmente van a procurar esos lugares con un ideal de preeminencia, con un ideal de estar por encima de. Recordemos que uno de los casos emblemáticos es aquel hombre Diótrefes, que nos señala el apóstol Juan, que Diótrefes dice buscaba y gustaba de tener la preeminencia en todo. Es decir, aquel hombre se servía de los hermanos, se servía de la iglesia para satisfacer su carnalidad de querer estar sobre o de querer ser visto por los hermanos. Totalmente lo opuesto es lo que el apóstol Pablo comienza diciendo: soy un esclavo de Dios, soy un comisionado o un apóstol de Jesucristo, y por la gracia de Dios soy lo que soy, para servir a mis hermanos, para proclamar el Evangelio al perdido y para instruir en el Evangelio al salvo. Estoy para servir tal como el Señor vino para servir. Pero dice, aún hay muchos. Y con ellos tenía que vérselas Tito. Con ellos y con esa clase de personas tenía que confrontar Tito. De manera que Pablo le dice claramente a estos hombres contumaces, habladores de vanidades, engañadores, principalmente de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, es decir, no permitirles continuar con su trabajo destructivo, con su trabajo nocivo. Es necesario tapar la boca. Y por supuesto dice, ¿por qué? Porque trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y esta expresión ganancia deshonesta, enseñando por ganancia deshonesta, no solamente hace referencia a una cuestión económico-material, sino también a cualquier tipo de ganancia que puedan tener ellos. Eh, Imaginemos que ellos se presentan como superiores a Pablo, y entonces comienzan a enseñar que Pablo es un apóstol en realidad apócrifo, es decir, un apóstol que no pertenece a los 12, o un apóstol que no tiene comunión con los 12, y que ellos sí lo tienen, que ellos tienen el respaldo como pasó en algún momento. Entonces ellos acaparan la mirada y la credibilidad de los hermanos, por supuesto, eh, calumniando a Pablo. Entonces, ese es un tipo de ganancia que recibían ellos, hablar mal de Pablo y de los colaboradores de Pablo para ganar ellos la atención y la credibilidad de los hermanos verdaderos. Ese es otro tipo de ganancias por los cuales ellos trabajaban. Entonces dice, a estos hombres es necesario taparles la boca. Y notemos que el versículo 12 dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, dice Pablo. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres, y que se apartan de la verdad.
Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Es importante ver cómo la tenacidad de estos hombres era así. Dice, uno de sus propios profetas dijo de ellos, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. La nueva traducción viviente dice, incluso uno de sus propios hombres, un profeta de Creta, dijo acerca de ellos, todos los cretenses son mentirosos, animales crueles y glotones perezosos. Imaginemos la tarea que tenía Tito por delante. Realmente Tito, con toda seguridad, fue un hermano guiado, fortalecido y sostenido por el Señor para completar esta obra. Pero notemos que la transición o el trabajo que tuvo que hacer fue un trabajo que necesitó de energía, necesitó de determinación, al punto que dice, es preciso tapar la boca de estos hombres que están trastornando las casas o casas enteras de hermanos, buscando su propio bien. Vamos a dejar hasta aquí por el momento eh, la, esta parte de la enseñanza para luego continuar Dios mediante el día sábado y de esa manera poder ver algo más acerca de esta carta. Vamos a invitar a los hermanos a que puedan volver a leer la epístola, son 3 capítulos, así que todas las veces que se puedan leer, podamos hacerlo. Muchos hermanos muy conocidos recomiendan leer hasta 10 veces el pasaje que se va a estudiar. Y por supuesto, al tener 3 capítulos, no sería nada difícil que hasta el sábado podamos leerlos por lo menos 10 veces a esta carta. Y también tomar en cuenta eh, las notas. Si hay hermanos que no tienen todavía las notas, se les invita a que puedan solicitarlas con un mensaje personal. Basta. Eh, y si habría alguna pregunta, con toda confianza también pueden hacer. Así que vamos a finalizar este estudio por esta noche.